Bueno, yo vengo a hablar de esto, que es más o menos lo que les decía Romina, la astrología como recurso terapéutico. Y nada, quiero que participen, digamos, ¿no? Porque digo, ya las compañeras han hablado de los ciclos de la luna, sí de las posiciones de los nodos, y todo resuena con este de tener un poquito más de sentido, el sentido biológico, que es una de los pilares, ahí Vero me va a ayudar seguramente, de los pilares de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que quiero decir que voy a poner en breve un ejemplo para compararlo y tratar de, como buena geminiana que soy, articular las disciplinas, ¿no? Y entender que todo es parte de todo, digamos, ¿no? Entonces quiero preguntarles a los presentes, astrólogos y no astrólogos, ¿qué les parece con todo lo que ya hablamos, ¿no? Todas las exposiciones que tuvimos? ¿La astrología es un recurso terapéutico? ¿Podemos decir que en una consulta astrológica el encuentro es terapéutico? No sé si, digo, con todo lo que venimos escuchando, ¿no? Porque esto nos lleva a ya la respuesta final de mi exposición está allanada, digamos, ¿no? Bueno, como me gusta buscar el tema de los orígenes de los conceptos, ¿no? Ya sabemos que las palabras y los conceptos tienen consonancia en la estructura, digamos, social, es una construcción social, y entonces, ¿qué es un terapeuta? Yo preguntaría. ¿Y qué es un recurso terapéutico? Vamos a desdoblar los conceptos. Desde la RAE, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es un recurso? Acción y efecto de recurrir, un medio de cualquier clase, en caso de necesidad, para poder conseguir aquello que pretendo. Es un volver también a uno mismo, un memorial, solicitud, una petición por escrito, que es un recurso, digamos, también tiene en la jerga jurídica, tiene mucho que ver, ¿no? Es un pedido. Vamos a avisar que recurso, que la palabra terapéutica no está en el diccionario, ¿no? La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionado a lo terapéutico y está relacionado al origen, que es griego, y se componen de 3 verbos que a mí me hicieron resonar mucho con esta palabra y con lo que hacemos, con nuestra práctica astrológica. Cuidar, atender y aliviar son verbos que resonaron en mi cabeza para poder concluir si lo que hacemos es una terapia, ¿no? Si nuestra práctica se puede constituir en sí como una terapia. Vamos a hacer foco entonces en estos verbos: cuidar, atender, aliviar. Le pregunto al auditorio. Cuando hacemos astrología y cuando recurrimos a las cartas natales y hacemos la interpretación, los que hacen consultorio, los que atienden, o los que leen la carta de una persona que puede ser un vínculo de un amigo, ¿resuenan con esto? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Puede ser una herramienta diagnóstica y de acompañamiento? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Bueno. Yo, como les dije, y desde el lugar que también me ha dado la descodificación biológica, que es voy a decirle a María Rosa, que seguramente ya sabe porque sabe un montón de cosas, que es una mirada diferente, un paradigma diferente que tenemos de la salud, ¿no? Y que sobre todo se refleja en el sentido de la biología, ¿no? El sentido que tiene la biología, que va en franca relación con lo que ella habló en la última parte acerca de las plantas y sus funciones con respecto a nuestro organismo, ¿no? Y también voy a tomar casos que tienen que ver con la medicina tradicional, para ver qué tan alejados estamos, ¿no? O no. Creo que todos estamos intentando, sobre todo María Rosa, con el tema de la medicina tradicional y las plantas medicinales, cómo se separan y por qué se separan, ¿no? Y cómo encontrarle la vuelta para un retorno, para retornar. Bueno,
la herramienta de diagnóstico en astrología y las 5 leyes biológicas. Yo tomé un caso que justamente hice dentro del equipo de Hexagrama 11, es un caso de madres sobrepreocupadas, ¿no? Y estuvimos ahí investigando, porque como yo hago atención desde la descodificación biológica, y también trabajo en ese equipo, dije, bueno, ¿qué pasa con las constelaciones cerebrales? Que desde ya voy a aclarar, porque está también Verónica, que no soy especialista en eso, sin embargo, bueno, ella sabe bastante de esto, y estuvimos, digamos, intercambiando ideas, y desde ahí, hablando desde las 5 leyes biológicas y las constelaciones cerebrales, resulta ser que las denominadas enfermedades mentales, mal llamadas enfermedades mentales para nosotros, se detectan focos en el cerebro, 2 o más focos en el cerebro, que constituirían una constelación cerebral. No voy a hablar de eso en profundidad, primero porque no sé demasiado, pero sé, por Verónica también, y porque lo estamos viendo, que cuáles son los comportamientos que se traducen como síntomas también, ¿no? En la persona. Bueno, vamos a ver. Antes de ver eso, vemos la carta. Esta carta que la traje es la carta de una conocida, muy conocida, que ya no está entre nosotros. Viene a consulta una persona que está sobrepreocupada por cuidar a los demás, ¿no? Muy sobrepreocupada. Demasiado. Si yo pongo esta carta como desde la astrología, ¿qué podríamos llegar a ver? A ver si me ayudan por allí. Yo me centré en las funciones de lo que también estuvo hablando un poquito María Rosa. Esta carta muestra justamente la casa 7 que está acá, y dentro de las funciones tenemos a Neptuno en el balance energético. Vamos a agarrar un ejemplo: Neptuno aislado en agua, en oposición complementaria a Urano, en casa 1. Casa 1 es yo soy, ¿no? Casa 7 es yo soy con los otros, ¿no? ¿Cómo soy con los vínculos? ¿Qué se representaría acá, no? Me gustaría que lo podamos intercambiar, pero bueno. Vamos a ver si podemos hacer una comparación diagnóstica. Desde las 5 leyes, justamente lo que se puede hacer es un diagnóstico. Desde la astrología también, ¿no? Desde la mirada de las 5 leyes biológicas, es una constelación cerebral del cerebelo. Y se traduce, entre otras cuestiones, en un comportamiento o varios comportamientos determinados. Me ocupo de todos menos de mí, me doy a todo el mundo, debo sostener a todo el mundo, quiero nutrir a todos, necesito sostener algo que es mucho más grande que yo. Se puede visibilizar como una gran madre, una mediadora, lidia mucho con asuntos ajenos. Desde la astrología, ¿podemos dar de alguna forma con la interpretación un diagnóstico? Bueno, yo me autocontesto que sí, ¿no? Viendo las funciones planetarias, por ejemplo, yo tomé el Neptuno aislado en casa 7, acá, no quiero que se vaya de vuelta, el que está acá, y pensé en cómo podría proceder ese Neptuno aislado, que también se traduce en un comportamiento psicológico que yo no puedo decir si reprime, si niega, si compensa, pero sí puedo hablar me puedo aproximar a cómo puede llegar a funcionar una persona que tiene Neptuno aislado en casa 7. Si están todos de acuerdo, teniendo en cuenta que está en casa 7, que es la casa de los otros, que está en Cáncer, que es la energía del hogar familiar, y que está en el elemento agua, y está con una necesidad de nutrir, ¿a quién va a querer nutrir? A los demás, a otros. Teniendo en cuenta también esa oposición complementaria que le hace a Urano en Capricornio en la casa 1, digo, es como que se desconstruye y se construye y se pierde en el otro. En esa gran necesidad por ahí de identificarse, se va por ese Neptuno aislado. Entre otras cosas, ¿no?, que tiene la carta, que es muy poderosa, muy rica para ver, ¿no? Bueno, ¿qué posibilidades otorga cada disciplina? Desde las 5 leyes, lo que podemos ver que estas constelaciones cerebrales, y cualquier cosa me van a retar si estoy diciendo
algo que no va, es una solución en sí misma, o sea, desde la biología de la persona es la solución. Por este motivo, se trata simplemente de acompañar y no dar demasiada intervención. Se hace un diagnóstico, se explica el funcionamiento del sentido biológico del mismo, para que la persona también pueda entender por qué de determinados comportamientos. Y lo que se trata de facilitar cuando uno trata a una persona en el marco de las 5 leyes biológicas es esta escucha atenta, ¿no? Que abra su biografía. Eso es desde las 5 leyes. Y de la astrología, ¿qué le podríamos decir? Pregunto yo, ¿no? O sea, en principio nosotros cuando interpretamos una carta, lo que hacemos es arrojar datos y decirle a la persona o decirnos a nosotros por dónde van sus energías y cómo se pueden llegar a traducir en un comportamiento. ¿Para qué? Para que entienda, ¿no? Cuál es su estructura de personalidad, cuáles son sus posibles mecanismos para conducir esas energías. Y también nosotros hay un intercambio, ¿no? Es lo que me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, que cuando estamos atendiendo a una persona se arma un campo en donde uno dice, bueno, mirá, Neptuno aislado funciona así, vos lo tenés acá, lo tenés allá. Y la persona dice, ajá, bueno, y se empieza a armar una conversación, ¿no? En donde a veces, depende con quién estemos hablando, qué energías traiga, se puede hacer una escucha atenta que es la devolución de la interpretación que nosotros le dimos a esa persona. Hay un intercambio dinámico, digamos, ¿no? Bueno, la otra. Vamos al caso 2. El caso 2 es lo que se conoce en medicina tradicional, que tomé, es trastorno de déficit de atención y más hiperactividad, que se escucha mucho en estos tiempos. Los docentes de la sala sabrán también mucho, y las madres también sabrán mucho de este tipo de etiquetas que se suelen dar en estos tiempos, ¿no? Porque se hacen test, se hacen estudios clínicos, para tratar de diagnosticar por qué la persona es tan activa, se distrae tanto. Bueno, yo anoté, por supuesto, porque no es una clase médica, y aparte no sé en profundidad de qué se trata, pero sí hay ítems generales, ¿no? Algunos criterios generales de la medicina tradicional es que, bueno, es justamente lo que estoy diciendo, falta de atención, hiperactividad e impulsividad. En general debe cumplir estas condiciones en más de 2 ámbitos, en el hogar y en el colegio. Bueno, esto es con respecto al trastorno. Y elegí esta carta, que también es de un famoso que vive. ¿Por qué? Porque también en el equipo de Hexagrama trabajamos mucho, digamos, para ver la conectividad y la articulación que se puede hacer en la atención con la herramienta astrológica, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención el tema constelaciones cerebrales, y yo entonces empecé a mirar las cartas por dónde va este tipo de comportamiento, ¿no? Abro esta carta digo, bueno, a ver qué famoso tenemos que tiene diagnosticado esto. Bueno, este señor, que no importa ahora bien quién es, igual lo pueden adivinar si quieren, al final, y me encuentro con que, bueno, la carta tiene, fíjense, en la casa 3, ¿cuánta presencia planetaria? Sabemos que representa la casa 3, ¿no? O sea, es la casa de Géminis, las ideas, la mente. Ahí tiene a su Sol, tiene también a Saturno, tiene a la Venus, tiene a Júpiter, a Mercurio, que es muy representativo también de su mente racional, ¿no? Y nada, entonces dije, bueno, y a Marte en Capricornio, muy cerquita de la casa 3, está en la casa 2, que me va a hablar de un comportamiento determinado, ¿no? Ya de por sí, más allá de que toma las herramientas de cualquier herramienta astrológica, que bueno, yo suelo empezar por el balance energético, ver las funciones, qué planetas aislados tiene, qué no, si tiene, bueno, determinadas características que me van a dar cuenta de por qué se comporta como se comporta esa persona. Y eso para mí, no sé para ustedes, se llama diagnóstico. Lo que pasa es que las palabras son una construcción también, ¿no? De esta sociedad que hace que también uno se separe. Entonces, el astrólogo se siente que no es un terapeuta, o por ahí no importa si es un terapeuta o no. O sea, hace un acompañamiento terapéutico. Y la pregunta es también, ¿no? Las diferencias que hay con otros métodos terapéuticos. El rol del analista. Usa analista porque están englobados
todos los médicos, obviamente. Si yo voy a Google y busco imágenes, tengo imágenes de, si pongo tratamiento terapéutico, aparecen médicos, aparecen psicólogos, que está muy bien, que también sabemos que adoptan muchos la herramienta astrológica, ¿no? O sea, no que no. Sí que sí, pero digo, nosotros desde dónde nos ubicamos cuando somos solo astrólogos, ¿qué pasa? ¿No? Esas son las ideas que me abarcan la cabeza. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Y cuáles son las diferencias y cómo podremos encontrar similitudes? En ese rol del analista la relación es asimétrica, digamos. Hay una escucha y una interpretación de lo que me viene a consultar el consultante, bueno, se dice paciente o cliente, como lo quieran llamar. Hay un despliegue de contenidos inconscientes y con eso se sostiene el síntoma, digamos, con el tiempo. En el consultorio con un analista que no es astrólogo, estoy hablando, ¿no? Se ubica en la transferencia, en el centro de la transferencia, porque es un elemento de trabajo para el analista, la transferencia. Ahora vamos a ver para nosotros. Despliega en la sesión todos los contenidos inconscientes. Nosotros como astrólogos, ahí puse astrólogo, no sé, porque yo trato también de incluir lenguaje que no tengo, pero que estoy aprendiendo a utilizar. ¿Qué hacemos los astrólogos cuando estamos en nuestra práctica de consultorio? Nos comunicamos, interpretamos, y hay un diálogo después intersubjetivo, ¿no? ¿Podemos dar respuestas desde un lugar de terapeutas? Bueno, yo digo que sí, pero tenemos como unas respuestas desde el punto astrológico con sentido cotidiano, por ejemplo, ¿no? Porque no es que estamos viendo de que, si habla su inconsciente, qué es lo que dijo sin darse cuenta, no estamos a la expectativa, sino que estamos dando la información astrológica, la otra lo escucho y se abre como disparador una puerta. O no, puede ser que no, ¿no? Pero se abre una puerta en donde la persona empieza a hablar de sí misma. Nosotros interpretamos los símbolos, siempre digo eso, y la historia la tiene la persona del consultante. O sea que, bueno, en base a la transferencia es importante, claro que sí, porque uno invita a la empatía, invita a que se puedan abrir los campos y podamos hablar de igual a igual, que la relación no sea asimétrica. Juli, Pero no estamos en tiempo. Ya voy. ¿Hablé de todo? Sí. Bueno, sí, ya terminó. Los pasos de un proceso terapéutico. Esto ya es una reflexión personal, desde mi experiencia personal. Lo que quiero decir es que si nosotros estamos atendiendo y somos humanos, ¿no? Estamos en presencia humana, nosotros per se, con otra persona, ya ese vínculo que hay ahí, que se puede agotar en una sola entrevista, en una sola consulta, es de por sí un acompañamiento terapéutico. Es un disparador astrológico, porque cuando yo interpreto el símbolo, cuando hablo de las funciones, hablo de posibles comportamientos, al otro le abre una puerta que puede empezar a explorar y abrir su biografía. Y también apelando un poco a esto un poco o todo, a la naturaleza, a la naturaleza humana, digo, ya estar presente para el otro es un acto absolutamente de acompañamiento astrológico. Bueno, y termino con esto. La carta natal es una herramienta facilitadora del trabajo sobre el pasado, el presente y el futuro. La historia vital de un buscador es la que recurre, volviendo a los orígenes de la palabra. La historia vital de un buscador es la que recurre a nuestros saberes como gestores astrológicos para tratar de echar luz a las sombras y posibilitar el intercambio. Presencial no quiere decir que tenga que ser, ahora esto es presencial. Y poder dar otros enfoques para canalizar todo aquello que trae el consultante. Más allá de las palabras, de las formas y de los métodos, lo cierto es que la astrología como recurso terapéutico es